Bueno, como última sesión de este bloque de experiencias exitosas previo al café, vamos a tener la experiencia de un enfoque de gestión de riesgo clínico y caracterización de perfil de riesgo individual en una institución de cuidado primario ambulatorio a cargo de la doctora Liliana Páez. La doctora Páez es médica, especialista en genética médica, cuenta con una especialización en bioética, una maestría en educación para profesionales de la salud, complementa su formación siendo docente y coordinadora del programa de maestría en educación para profesionales de la salud de la Universidad Javeriana en asociación con la Universidad del Rosario, y en la actualidad se desempeña como directora académica de investigaciones de Javesalud. Doctora, bienvenida. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Inicialmente un agradecimiento muy especial a todo el comité organizador de este foro. Gracias a la OES por permitirnos participar compartiendo esta experiencia. Mi reto es contarles una experiencia un poco diferente a las que antecedieron y pues felicitar a todos los conferencistas por compartir experiencias tan valiosas en este espacio. Les voy a contar una experiencia que hemos venido trabajando en Javesalud desde el año 2019. Se denomina enfoque de gestión de riesgo clínico y caracterización de perfil de riesgo individual en una institución de cuidado primario ambulatorio. Para ello, este pues es el orden de la presentación. Les voy a contar algunas generalidades de Javesalud que pues para algunos que de pronto no conocen nuestra fundación sea importante tener en cuenta en el contexto de la experiencia. Javesalud es una fundación privada sin ánimo de lucro que ya tiene 27 años de creación, que viene y se origina de la Universidad Javeriana, de ahí su nombre de Javesalud. Venimos además construyendo un modelo de atención basado en medicina familiar. De hecho, mucho de lo que hacemos hoy en Javesalud ha sido liderado por todos los principios de la medicina familiar, y nuestro objeto misional está relacionado con la docencia, la investigación, el servicio y la generación de conocimiento. Esta es nuestra misión, no voy a leerla toda, pero sí quiero señalar allí que siendo una institución que hace y toma sus decisiones clínicas basadas en la academia, pues queremos prestar servicios de salud de calidad superior, formar talento humano y generar conocimiento en el cuidado primario ambulatorio. Lo hacemos de forma humana, transparente y resolutiva, con el ánimo de transformar y aportar a la construcción de la sociedad. Nuestra visión actual de la planeación estratégica vigente de Javesalud 2023, tenemos un hospital universitario ambulatorio, pero aquí quiero señalar específicamente referente nacional e internacional por su modelo de atención con resultados superiores en desenlaces en salud, y esto marca mucho el enfoque de la experiencia que les vamos a presentar, experiencia del usuario e innovación. Nuestros aliados principales, por supuesto, son la Universidad Javeriana, el Hospital San Ignacio. Contamos con 427 colaboradores, de los cuales la mayoría están contratados de planta directamente con la fundación, y en términos de cultura organizacional, pues esta experiencia tiene la gran ventaja de, por ejemplo, este tipo de contratación, porque permite permear realmente todas las estrategias para mejorar los resultados clínicos en nuestros trabajadores. Hacemos cerca de 90.000 actividades de salud al mes. Nuestros clientes principales, ustedes los ven allí. Tenemos clientes tanto aseguradores de plan básico para la población en Bogotá y en Cali, pero también trabajamos con pólizas. Tenemos centros de responsabilidad social. Y hoy, 27 años, tenemos el orgullo y la enorme responsabilidad de ser una organización acreditada por el ICONTEC desde el año 2013, recientemente certificados como Hospital Universitario Ambulatorio, muy recientemente certificados como empresa familiarmente responsable y certificados en ética y transparencia. El objetivo de esta experiencia es el de caracterizar el perfil de riesgo clínico individual de la población atendida desde las definiciones estratégicas del modelo. Cuando empezamos a pensar ¿qué es esto de gestión de riesgo clínico y qué vamos a hacer como prestador dentro del sistema para favorecer esa implementación? Empezamos desde la estrategia a pensar que incluso había que redefinir un poco los pilares fundamentales de nuestro modelo asistencial con ese enfoque. Es por esto que desde que Javesalud comenzó con toda la articulación
de la estrategia del proceso de gestión de riesgo institucional pensó en la gestión de riesgo clínico. Ustedes ven allí cómo tenemos, es un mapa muy general de cómo visualizamos la gestión del riesgo a nivel de Java de Salud y cómo la gestión del riesgo clínico está engranada y está articulada con los demás riesgos institucionales. Nuestro modelo asistencial en Java de Salud ha migrado desde su inicio, su creación en Java de Salud, del 2005, un modelo muy centrado en la enfermedad, con todos los problemas que tiene los modelos más asistencialistas, centrados en la enfermedad, la fragmentación, con indicadores parciales de medición, poco trabajo articulado entre áreas, etcétera. Esto ha venido migrando gracias a esa sinergia también del fortalecimiento del modelo académico, principalmente por la medicina familiar, a un modelo mucho más centrado en el usuario, con resultados en salud, donde ya nos empieza a inquietar la satisfacción del usuario, todavía con algo de fraccionamiento y participación parcial de equipos. Del 2018 para acá hemos venido pensando en que la gestión del riesgo individual sea un elemento central y no tangencial dentro del modelo asistencial, de tal manera que hoy nos interesa priorizar los riesgos clínicos, no solamente las cohortes de riesgos, sino los riesgos clínicos individuales, que es una forma además de pensar la atención centrada en la persona. Ya no solamente nos interesa la satisfacción del usuario, sino la experiencia, con procesos mucho más articulados entre las diferentes áreas y la participación de equipos de cuidado de la salud legítimos y reales, donde vemos el real trabajo interprofesional. Este diagrama que ustedes ven aquí es nuestra figura de lo que hoy tenemos en el enfoque del modelo asistencial y de cómo hacemos las cosas con nuestros pacientes. Por un lado, la base es la academia, todas las decisiones, incluso administrativas, pero en este caso que estamos hablando del modelo asistencial, todas las decisiones que tomamos en Java de Salud tienen una base en la academia. Y a su vez este modelo tiene un centro en los principios de medicina familiar que nos ha permitido evolucionar y tener los resultados clínicos que hoy tenemos, y 4 elementos fundamentales que están articulados entre ellos. La educación al paciente y su familia, que no es una actividad de las jefes de PIP. La educación al paciente y su familia es una actividad inherente a cualquier profesional, incluso si es especialista en Java de Salud. Y la educación se hace también basado en ese perfil de riesgo clínico individual, no solamente en lo que la RIA nos dice que tiene que hacerse en educación. Equipos interdisciplinares que trabajen realmente al unísono por el paciente. Aquí el especialista, inclusive como les voy a mostrar ahora, las dermatólogas también identifican riesgos en los pacientes. No solamente esto es un trabajo del médico general o de los servicios de puerta de entrada. El mejoramiento de la práctica clínica, porque no es posible tener un modelo asistencial que pretenda gestionar el riesgo individual si yo no brindo herramientas para que ese profesional tenga mejores competencias blandas, mejores competencias técnicas, y tal vez algunos de ustedes vieron en el conversatorio ayer del doctor Tovar con el doctor Iván González lo que hemos hecho al respecto en Java de Salud. Y finalmente, y no menos importante, porque es además el centro de esta experiencia, es la gestión de riesgo clínico, que no es otra cosa que identificar con una herramienta que trajimos de la medicina familiar cuáles son esos riesgos clínicos individuales de nuestros pacientes. Tan así que hoy está declarado dentro de los objetivos del modelo asistencial el perfil de riesgo individual, derivado ¿de dónde? De los cursos de vida, de las características individuales por ejes, ya les cuento un poco de qué se trata eso, del ciclo vital familiar. O sea, aquí empiezan a emerger una serie de elementos que no son realmente novedosos, porque esta es una herramienta de la medicina familiar supremamente antigua, pero que son la forma en que Java de Salud ha definido esta gestión, esta identificación de riesgos. Tuvimos que referenciarnos, por supuesto, como claramente lo hacemos todas las instituciones que nos interesa el mejoramiento continuo, innovar en servicios de salud, para enfocarnos. Hicimos en el 2019 el foro que normalmente hacemos todos los años en Java de Salud con la Universidad Javeriana en gestión del riesgo en salud. Tuvimos 292 participantes, 18 experiencias nacionales e internacionales, y de ahí fue donde salieron todas estas mesas de trabajo con los líderes asistenciales de Java de Salud para decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Ya entendemos que es gestión de riesgo clínico individual, pero ¿cómo lo hacemos?
Allí fue donde pudimos traer una metodología de la medicina familiar que es el abordaje por ejes. El abordaje por ejes, para quienes no están muy familiarizados, consiste en ver al ser humano realmente en sus múltiples dimensiones y no solamente en los diagnósticos, que es el eje 4. El eje 1 son los cursos de vida. Cada curso de vida tiene además una crisis normativa, unas ventanas de oportunidad, unas tareas específicas. Todos sabemos que no es lo mismo atender a un adulto mayor que un paciente adolescente, pero qué tanto realmente de esas características propias por tener un curso de vida estamos teniendo en cuenta en los planes de cuidado. En el eje 2 es el tipo familiar, el ciclo vital familiar. Siempre decimos que los modelos deben estar centrados en las personas y sus familias. Realmente nos está interesando en la tipología de familia de ese paciente para sus planes de cuidado, para evaluar los factores de adherencia, para entender que tiene una red de apoyo específica en las diferentes actividades. El eje 3 son los riesgos, y esto es distinto a los diagnósticos. Los diagnósticos, que es el eje 4, son esas entidades nosológicas, acostumbradas a la atención ambulatoria. El eje 3 me permite entender que esa persona puede tener oportunidades o riesgos que por costo, volumen o impacto pueden afectar la salud de ese individuo, y yo los debo identificar y los debo mitigar, y debo establecer planes de intervención individuales frente a ellos. Y el eje 5 recoge ya pues todo el plan diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de acuerdo a los anteriores ejes. ¿Cómo caracterizamos el eje 3, que es el eje central, además de esta caracterización de riesgos? Lo hicimos a través el Ministerio tenía unos lineamientos para ese momento, unas categorías de riesgo, lo adoptamos, le añadimos otras que para nosotros eran importantes. No voy a leer toda esta tabla, simplemente quiero contarles cómo clasificamos los riesgos de los pacientes, cómo los clasificamos de hecho hoy, y qué contiene cada uno de esos riesgos. Está el riesgo cardiovascular, que es el más identificado, súper registrado, riesgo metabólico, riesgo nutricional, etcétera, pero también emergen allí riesgos que a veces se nos olvida identificar o registrar, inclusive como los de salud mental o los de tipo sociofamiliar. Otros que por la implementación de las guías materno-perinatales se nos vuelven más familiares, como el riesgo materno-perinatal. Pero aquí hay otra cantidad de riesgos importantes que muchas veces se nos olvida un poco en el paisaje de la atención. ¿Qué hicimos? Pues es que esta herramienta es la medicina familiar, la conocen los médicos familiares, pero muchas veces nos encontramos, incluso no solo con los médicos generales, sino con especialistas que desconocen qué es un riesgo de un paciente y qué es el eje 1 y qué es el eje 2. Por supuesto, y como se han señalado en muchas experiencias, fundamental la sistematicidad del entrenamiento. Esto no fue como que en el 2019 hicimos un entrenamiento y nos olvidamos del asunto. ¿En qué consistió la capacitación? Que los profesionales empezaran a familiarizar con la herramienta de gestión de riesgo individual de la medicina familiar, que empezaran a pensar en los pacientes, en las atenciones, independiente del motivo de consulta, en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3 específicamente. Todas estas capacitaciones las hemos hecho anuales sistemáticamente desde el 2020, a los líderes asistenciales una capacitación específica, y una cosa que nos genera mucho valor, más por ser una institución hospital universitario, es que apalancamos toda esta capacitación con los estudiantes y los residentes de medicina familiar. Todos los semestres entrenamos a los estudiantes en el uso de la herramienta y ellos lo que hacen finalmente es discutir con su docente las atenciones clínicas, los ejes del paciente que están viendo. Y eso es lo que nos ha permitido caracterizar, pero además de paso poner sobre la mesa con el docente que ese es el enfoque que nosotros necesitamos hacer en la institución. Hoy ya está integrado el proceso de inducción y seguimos haciendo pues estos entrenamientos sistemáticos. Diseñamos un instrumento muy sencillo de diligenciamiento para que el estudiante y el docente en cada encuentro clínico discutieran por ejes la situación específica de cada paciente. Y eso nos permitió inicialmente hacer un piloto que lo divulgamos en una convocatoria de experiencias exitosas del ICONTEC, donde involucramos de todos los centros médicos, de los 12 que tiene hoja de salud a 3, que son los más grandes en cuanto a volumen de pacientes y que atiende población capitada con aseguradores. El análisis que les vamos a mostrar tiene datos de mayo-octubre de 2021, es un análisis descriptivo por frecuencias. Ahora les voy a mostrar un poco los resultados. En general,
Lo que identificamos fue 904 pacientes con este enfoque, población atendida, por supuesto. El periodo analizado, como les decía, de mayo a octubre de 2021. El total de riesgos identificados fueron 1.691. Y esta tabla la traje solo con el objetivo de mostrarles que esto no es una tarea del médico general exclusivamente. Aquí, como se dice coloquialmente, se pusieron la camiseta todos. Desde el ginecólogo, el dermatólogo, todos los especialistas tuvieron este entrenamiento y empezaron a hablar de riesgos. Entonces, si el paciente venía por dermatitis de contacto, de pronto salió con un registro de riesgo cardiovascular o de riesgo de salud mental. Y eso es lo que buscamos en la atención primaria. Y eso es lo que el prestador, pues es el deber ser de un prestador primario. En el eje 1 encontramos en la caracterización de este riesgo clínico, ustedes ven allí en la tabla que pues están los cursos de vida, el número de pacientes que caracterizamos en cada curso de vida, eso en relación porcentual, la población asignada, recuerden que tenemos contratos con aseguradores, población capitada y la población atendida. Por supuesto, esperábamos que en el eje 1, que es el de curso de vida, tuviéramos una población mucho mayor de adultez y vejez, que es lo que estamos viendo allí, 39.4, 39.6 y 34.7 respectivamente. Claro, eso se correlaciona con la población atendida en Jave Salud, los pacientes que más demandan servicios de salud, porque además tienen enfermedades crónicas, etcétera, son los que más van, los que más consultan, pues era la población que íbamos a atender allí. Esto es importante porque si bien es la población que más atendemos, ahora vamos a ver en el eje 3, hay muchos riesgos que parecen invisibles, no detectados en esa población. Y hay una hipertrofia de riesgo cardiovascular, no quiero decir que el riesgo cardiovascular no sea importante, pero los otros riesgos, ¿dónde están? En cambio, en infancia y en adolescencia hay una subrepresentación, realmente es una población que si uno lo ve por la población asignada, pues es mucho más grande, es el doble de lo que tenemos allí, pero aquí uno empieza a pensar y a cuestionarse qué hacemos con esa población que no demanda de servicios. Finalmente es una limitación de esta caracterización porque pues esto es sobre población atendida y no sobre toda la población asignada, y están allá en sus casas con riesgos que pues no hemos podido identificar y mucho menos intervenir. Dado el número tan bajo de pacientes que pudimos caracterizar de esos dos cursos de vida principalmente, pues las inferencias también hay que tomarlas un poco con prudencia y precaución en cuanto a los riesgos, ya lo vamos a ver. En el eje 2, aquí para los que no están familiarizados con estos conceptos, tiene el tipo de familia, el ciclo vital familiar, el tipo de familia, ustedes ven aquí los más frecuentes y los que identificamos en esta caracterización. Unipersonal, persona sola, nuclear, que es además pues, el tipo de familia que todavía sigue siendo el más frecuente según las estadísticas del DANE, no hace falta pues explicarla, y extensa y compuesta, que son variantes de familias nucleares con otras personas. ¿Qué encontramos en esta caracterización? Pues principalmente y pues, la familia nuclear, 71.7%. Sin embargo, no es para nada despreciable el 13.8% de familia unipersonal. Y aquí es cuando uno empieza a hablar, si el modelo es centrado en el paciente y la familia, siempre pensamos en familia nuclear. Y descuidamos a esas personas que están solas. Y no necesariamente están en soledad o abandono, pero están solas. Entonces uno empieza a pensar el paciente que tiene riesgo de caídas, el paciente que tiene riesgos, por ejemplo, de polimedicación y eventos adversos asociados, que estamos haciendo en el plan de cuidado para tener en cuenta que muchos de esos pacientes están solos. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de familia? Siempre entonces pensamos en la nuclear, pero la compuesta y la extensa, esas personas que no son del núcleo específicamente, ¿qué actividades, cómo está impactando esas personas con las que conviven estas personas en los desenlaces en salud, en los factores, por ejemplo, de adherencia? Y esto además se correlaciona con el ciclo vital familiar. Realmente aquí lo que encontramos, ustedes ven allí como algunos estadios, desde la familia en formación, que apenas está como comenzando a unificar, pasando por familia en plataforma de lanzamiento, que ya es la familia que se consolidó y ya los hijos van de salida, y la familia en disolución desde la muerte del primer cónyuge hasta la muerte del segundo. Son diferentes estadios.
¿Qué encontramos? En general todas se distribuyen de manera similar, realmente encontramos todas las variedades de ciclo vital familiar. Importante aquí la posparental, que además va dotado a las familias, a la tipología unipersonal, y esto pues es de alta relevancia en los planes de cuidado. ¿Qué estamos haciendo además para preparar a ese adulto que está en plataforma de lanzamiento? Esos papás que tienen hijos que se están emancipando. Eso está interviniendo, por ejemplo, en factores de índole de salud mental, de alteraciones emocionales frente a los planes de cuidado. Yo creo que no estamos haciendo mucha intervención realmente teniendo en cuenta la familia, y esa es una de las reflexiones que nos deja esta caracterización. En el eje 3, que es el eje de los riesgos, lo evidente, aquí vemos por cada paciente uno puede identificar un riesgo principal, y esa discusión se hacía con el docente clínico del estudiante y el docente clínico, que es el primero que vemos allí. Hay un riesgo secundario, uno terciario y cuaternario. Ese criterio de ponerlo principal, primario, secundario, etcétera, es por el impacto del costo de volumen que a juicio del docente clínico encontraban con el estudiante. Y de todos esos riesgos, el principal, por supuesto, es riesgo cardiovascular. Si vemos, el riesgo cardiovascular es el principal, el secundario, el terciario y cuaternario más frecuente, para un total de 42% de los riesgos identificados. Y uno dice, claro, pues van adultos mayores, pues el riesgo cardiovascular es mayor. Si fuera solo por el curso de vida, porque el riesgo de caída solamente está en un 6%, debería estar mucho más alto. Estamos hablando de una población adulta mayor que seguramente ese 6% está subestimado. Entonces empieza uno a ver que a pesar de que hay pacientes que consultan más como adultos mayores, no estamos identificando riesgos que también son tan importantes como cualquier otro, inclusive como el riesgo cardiovascular. Y otra cosa importante aquí que ustedes pueden evidenciar es que el riesgo metabólico y el riesgo de cáncer son el segundo y el tercero más frecuentes. Pero la brecha que hay entre riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer y metabólico es inmensa. Es como si estuviera un poco medio invisible, pareciera allí un subregistro, teniendo en cuenta pues, la prevalencia de estas patologías. Otras cosas que nos llamaron la atención de riesgo de salud mental, uno dice, bueno, hay 31 personas identificadas donde el riesgo principal es salud mental, y eso para nosotros es una ganancia. Esto es producto de sensibilización, incluso de proyectos de investigación que se han hecho en Java de Salud con respecto al tema de salud mental, y eso es positivo, igual que el riesgo de sociofamiliar, pero nos falta mucho más. El riesgo de enfermedades respiratorias crónicas, a diferencia de otras crónicas, está muy bajito. Sabemos que hay un subdiagnóstico, por ejemplo, de EPOC, ya de enfermedad instaurada en la población, pero eso pues, también nos da una pauta allí. Y básicamente, clásico e invisible el riesgo nutricional en población, tanto adulta como niños, ya lo vamos a ver también. Riesgo de enfermedad de accidente laboral, como que esto no es conmigo, eso debe ser de salud ocupacional, entonces pues ese riesgo no se identifica casi. Riesgo de consumo de sustancias, factores de estigma, factores de qué hago, cómo lo exploro, de no saber cómo explorarlo, pero pues también allí evidentemente pues hay un subregistro importante. Cuando uno lo mira por cursos de vida, aquí pues como un par de reflexiones. Aquí está la primera infancia y adolescencia, los riesgos de estos cursos de vida, pues realmente con un N tan bajito pues es muy difícil sacar una conclusión, pero si se dan cuenta el principal es otros, y entonces uno empieza a pensar, y cuando uno hace un zoom en el otros, empieza a ver que son niños con riesgo escolar, riesgos de enfermedades genéticas, riesgos de enfermedades hematológicas, que nunca tuvimos en las 15 categorías iniciales. Entonces pareciera que los riesgos que teníamos en las categorías, que fueron además muy construidos desde esas definiciones del Ministerio de Riesgos, pues están muy enfocados a población adulta, y habrá seguramente que construir otras categorías distintas para la identificación. Importante que emergen aquí cosas de salud mental, muy incipiente, pero emergen, lo mismo cardiovascular, incluso en niños, y el riesgo nutricional también, pero probablemente este riesgo nutricional esté subrepresentado allí. En juventud, adultez y vejez, pues principalmente el riesgo cardiovascular, sobre todo en vejez, en segundo lugar metabólico, riesgo de cáncer, sobre todo en vejez,
Sin embargo, ustedes fíjense en juventud 18 a 28 años, el número de pacientes ya identificados con riesgo cardiovascular, pues es un número importante allí. Como les decía, las enfermedades respiratorias crónicas muy poco realmente identificadas. Y cuando uno mira, por ejemplo, en vejez, 60 años o más, no hay ningún riesgo nutricional identificado. Eso es un subregistro importante. Falta capacitación, falta sensibilización, estamos dándole más importancia a unos riesgos que a otros porque además tenemos resultados clínicos asociados a riesgo cardiovascular, pero entonces no tenemos resultados clínicos en lo ambulatorio, me refiero a aspectos nutricionales, entonces estamos como enfocando acciones de pronto canalizadas a un tema pero no hacia otro. Y lo mismo en la etapa productiva, juventud y adultez, pues riesgo de enfermedad, accidente laboral, también pues aparece un poco invisible. Cuando uno mira este panorama y mira el eje 4 son los CIE-10, diagnósticos de patologías, uno se da cuenta que en esta población las patologías que se diagnosticaron son crónicas. Y entonces ahí es donde uno le ve el valor al eje 3 y al eje 2 y al eje 1, porque se está dando cuenta de cosas que no ve por el CIE-10, y eso es importante. Este enfoque de gestión de riesgo clínico individual lo hemos integrado a otros programas. Esa implementación inició también en el año 2019. Uno de nuestros programas es este que se llama Paciente Crónico Complejo, que es un programa que tenemos con un asegurador de póliza de 351 pacientes, como su nombre lo dice, son pacientes con múltiples comorbilidades crónicas que demandan altos servicios de salud. Hicimos toda la caracterización, pero además de hacer la caracterización, ya fuimos más allá y empezamos a hacer intervenciones individuales. En este grupo de pacientes, pues la mayoría son viejos, el tipo de familia pues es la nuclear, pero con un importante unipersonal, lo mismo ciclo de vida familiar postparental 45%, y los riesgos, claro, cardiovascular, pues por la misma definición del programa y del paciente es el principal, pero miren, depresión, riesgo de caída, riesgo metabólico, y cuando empiezan a hacer ya intervenciones desde el programa de estos pacientes individuales, empezamos a observar mejoría de resultados clínicos. No los trajimos acá porque hasta ahora los estamos ya consolidando, pero realmente sí hay mejoría de cifras de control de tensión arterial, hay mejoría de resultados de hemoglobina glicosilada en estos pacientes. Entonces uno dice, sí sirve, tiene una utilidad, reviste una utilidad hacer un enfoque de esta naturaleza, incluso en los resultados en salud, que ojalá se los podamos mostrar el próximo año. En la ruta obesidad es otra ruta que tenemos con pacientes diferentes. Solo quiero señalar que en este es realmente un grupo muy pequeño, todavía incipiente de implementación, son más o menos 45 pacientes. Fíjense en el eje 1 la cantidad de jóvenes, ¿no? Y fíjense en el eje 3 el riesgo de depresión está de tercero. Entonces, otra cosa muy importante en la salud mental, claramente todo el mundo habla de la importancia de la salud mental, pero realmente ¿qué estamos haciendo en intervenciones? Y más cuando tenemos 42% de jóvenes y depresión en el tercer lugar de riesgos. Y tenemos un programa que se llama Soporte Oncológico, que es un programa integral, también liderado por medicina familiar, porque es que el paciente oncológico, aparte de su situación de cáncer, pues también puede tener otro tipo de riesgos. Y allí encontramos nuevamente, miren, depresión, pero también dolor crónico, por supuesto recaída tumoral, caídas y trombosis. El primero fue cardiovascular. Se nos olvida que el paciente que está en un proceso sea tratamiento activo o en remisión, también puede tener riesgo cardiovascular. Y eso es lo que intentamos hacer allí. También ya estamos como recopilando los resultados clínicos derivados de las intervenciones individuales de estos 616 pacientes que hasta la fecha tenemos hoy en Jave Salud. Como conclusiones, es factible y necesario asumir el rol desde la prestación de servicios y la gestión de riesgo clínico. Por supuesto que esto es una actividad articulada con los aseguradores, por supuesto que hay unas definiciones conceptuales que necesita esa articulación, pero nosotros como nivel primario tenemos que realmente asumir con suficiencia el rol. La medicina familiar ofrece las oportunidades para un abordaje de esta naturaleza. El enfoque de gestión de riesgo se articula además con la estrategia de la institución y el enfoque general de gestión de riesgo. El involucramiento de la familia, ya mirando los resultados, es que es vital la identificación del ciclo vital y la planeación del cuidado en función de los hallazgos, y nuestra meta es que todos esos médicos que hicieron toda esta identificación empiecen a favorecer los planes de cuidado teniendo en cuenta ese contexto.
El riesgo cardiovascular es generalmente abordado en la edad adulta. ¿Qué estamos haciendo realmente con ese riesgo cardiovascular de esos pacientes jóvenes, de esos niños que vimos? Hay una brecha en la identificación entre el riesgo cardiovascular frente a las otras, con concentración de diagnósticos en el eje 4 de patologías de riesgo cardiovascular. Salud mental y cáncer, la identificación es aceptable. Hay una baja identificación de riesgos en infancia y en adolescencia que les señalaba, que probablemente nos obligue a pensar en categorías diferenciales para cada uno de esos cursos de vida. Y definitivamente tenemos una línea de trabajo muy bonita e interesante en fortalecer la identificación de riesgos en eso que no vimos: consumo de sustancias psicoactivas, riesgos laborales, nutricionales, osteomusculares. Ahora que sigue, muy linda la caracterización, pero tenemos que empezar a hacer intervenciones individuales como ya lo tenemos implementado en los programas especiales. Y en eso estamos trabajando ya desde la Dirección Científica de Jade Salud, se está trabajando en esa línea. Tenemos que consolidar estos resultados clínicos que son secundarios después a la intervención en los programas especiales, dar la continuidad a la integración con la academia, no solo porque favorecen y apalancan la discusión, sino porque es que nuestro talento humano tiene que formarse pensando de esa forma de integralidad. Por supuesto, la articulación de esta estrategia con aseguradores y actores del sistema y la integración de tecnologías de información para el seguimiento de los pacientes, ver cómo esa mitigación de esos riesgos individuales, que el paciente incluso puede interactuar para también gestionar muchas cosas de esos riesgos individuales y para favorecer este tipo de análisis del antes y el después de las intervenciones de los riesgos. Esta experiencia, les contaba, pues la divulgamos el año pasado, el piloto, en una convocatoria del Ministerio con el ICONTEC, de experiencias exitosas de instituciones acreditadas. Y con esto termino mi presentación, agradeciéndole enormemente también a todo el equipo de Jade Salud que ha permitido todo este trabajo durante estos años y a todos los que colaboraron en la presentación de estos resultados. Muchas gracias. Doctora Páez, muchísimas gracias. No sé si alguien del auditorio tiene preguntas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Paola, ¿se ha medido, digamos, ese índice de adherencia que tienen los profesionales a diligenciar esa herramienta que tú decías que se utilizaba para poder clasificar a los pacientes? Y la segunda pregunta, si también se ha medido el índice de adherencia de los pacientes después de que son clasificados en los distintos riesgos para saber si se quieren acoger o no a los programas que está organizando la Fundación. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Parte de las lecciones aprendidas, y pues como todo es un aprendizaje en ese piloto que les mostraba que hicimos al inicio, nos dimos la tarea de asegurar que toda la población atendida tuviera el registro y fracasamos. No es posible por las dinámicas de las consultas. Por ejemplo, en una consulta prioritaria en 10-15 minutos, pues no es el espacio además adecuado tampoco para el paciente. Incluso nos decían los docentes, los mismos estudiantes, a veces los pacientes se sienten incómodos cuando uno les pregunta qué tipo de familia tienen, si es que yo vengo por un dolor de cabeza. Entonces hicimos algo intermedio posteriormente y es, bueno, no de todos los pacientes, pero por lo menos aseguremos que de la jornada de los 12 pacientes haya 3 o 4 con esta caracterización. Y esa negociación con ellos fue lo que pues originó finalmente pues tener una masa crítica allí para caracterizar. Como estos riesgos uno pensaría habría que actualizarlos, habrá que pensar cada cuánto también hay que actualizarlos, porque no en todo encuentro clínico uno tiene que volver a hacer todo el abordaje. Habrá que mirar, y eso es algo que tendremos que definir a largo plazo. Y ya la adherencia de hoy de los profesionales pues es del 100%, por lo menos los que tienen estudiantes en estos 3 centros médicos es del 100%. Y con respecto a la segunda pregunta, realmente no tenemos esa medición de adherencia derivada, digamos, como esta estratificación de riesgo para ver si se unen a los programas en la población capitada. Realmente allí no, porque lo que hacemos, como nosotros tenemos, es un modelo asistencial donde
enrutamos al paciente no por programas fragmentados de patologías o de riesgos. Lo que hacemos es precisamente a la intervención, que es en lo que estamos hoy capacitando mucho a los médicos y demás, para mirar impactos clínicos individuales, no tanto como meterlos dentro de la ruta de salud mental, la ruta de cada riesgo, realmente no es lo que pensamos allí, sino esa integralidad. De los programas especiales, la verdad es que la adherencia de esos programas es supremamente alta. Por ejemplo, el que les mostraba de paciente crónico complejo, la adherencia de los pacientes es del 95%. Y ese cambio de identificar la familia, el curso de vida, los riesgos, no ha molestado al paciente ni ha generado disminución en la adherencia o algo así a los programas. Al contrario, la experiencia de los pacientes que la tenemos medida se mantiene muy bien con una herramienta que hacemos de implementación en ese programa puntualmente. ¿Más tiene alguna pregunta, por favor? Doctora Paola, muchísimas gracias por su fabulosa experiencia. Entiendo que la identificación por ejes no está en este momento integrada a la historia clínica. ¿Qué sistema de historia clínica están utilizando? Y ¿cómo les ha ido tratando de hacer ese proceso de integrarlo a la historia clínica? Y mientras eso pasa, ¿en qué montaron la herramienta para identificar en ejes y poder obtener la información? Muy bien. Parte de los retos que comentaba al final es ese. Nosotros tenemos una diversidad de sistemas de información porque los aseguradores tienen sus propios sistemas de información. Y eso nos implica retos organizacionales supremamente complejos para organizar la información y hacer gestión clínica con los datos que tenemos en Jave Salud. De hecho, estamos en este momento iniciando un plan de transformación digital y pronto vamos a tener una herramienta específica de gestión del riesgo. La idea es que con la adquisición, y digamos que eso es un tema que está en proceso de adquisición, la idea es que eso sea interoperable, que se pueda exportar a la historia clínica, no importa cuál sea el sistema de historia clínica. Pues como nosotros no tenemos una relación directa con los proveedores, sino son los aseguradores, lo que sí tenemos que favorecer, y digamos que los aseguradores en ese sentido han estado muy abiertos en favorecer que eso se haga, pero nos toca la tarea a nosotros, claramente. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por favor, para que levante la mano. Bueno, buenas tardes. Quisiera saber si esa clasificación de riesgo individual por ejes está validada para el uso en la edad pediátrica o ustedes la usaron porque tenían la población y ya. No, es una herramienta de la medicina familiar que no es exclusiva para ninguna población específica, o sea, está validada para el uso con cualquier paciente que se pueda hacer ese enfoque. Lo que tenemos que cambiar y seguramente explorar son las categorías de riesgo, porque las categorías de riesgo que adoptamos están enfocadas a población adulta, que tal vez sea tu pregunta. Y esa es una de las tareas que vamos a tener para hacer muy en el corto plazo, porque si identificamos en tan poquitos pacientes, si identificamos que los riesgos realmente se clasificaban en otras cosas que nada que ver con lo anterior. Por ejemplo, riesgo de deserción escolar, riesgo de patologías genéticas, riesgo de patologías hematológicas de la infancia, que son propias de la infancia. Entonces uno no puede extrapolar absolutamente todo, y ese va a ser un trabajo muy interesante, como el que tú propones, para esa población. Y lo mismo en adolescentes. Buenas tardes, doctora Paola. Una pregunta. ¿A futuro en la herramienta tienen pensado ingresar el riesgo en salud oral?
Excelente pregunta y muchas gracias por la sugerencia. La adoptamos de una vez. Sí, realmente sí lo hemos pensado porque, por ejemplo, en población pediátrica sí hemos encontrado realmente una altísima frecuencia de no solo de patologías de salud oral, sino que hoy en Jave Salud, por la implementación de las RIAs, ya estamos mucho más sensibles a los problemas de salud oral de los pacientes, porque si algo no sabemos los médicos es de salud oral. Entonces, la respuesta es sí, y muchas gracias por esa sugerencia en la pregunta. Y en el otro sentido, los odontólogos o Ajá. identificando riesgos, es otra fuente no aprovechada importantísima. Muchas gracias y Otra sugerencia. Sí, no, está buenísimo, muchas gracias. Creo que el trabajo, por ejemplo, ya esto lo están haciendo las enfermeras, o sea, me refiero que no hay que medicalizar esta estrategia de gestión de riesgo, por supuesto. Ya las enfermeras lo hacen también con los estudiantes y pues incluso las terapeutas físicas lo hacen con los estudiantes. Estamos involucrando a otras profesiones y por supuesto que en salud oral habría que hacerlo. Más ahora que Jave Salud tiene un centro exclusivo de salud oral. Muchas gracias. Doctora Páez, muchísimas Muchas gracias por gracias. su presentación. Los invitamos a ustedes a un corto café y los esperamos para la última experiencia, que es el verdadero valor en la gestión de las RIAs, para que nos acompañen, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada.